Está con nosotros Loreta Castro Reguera, quien estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Academia de Arquitectura de Mendrisio en Suiza. Tiene una maestría en arquitectura en diseño urbano por la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard, en donde obtuvo una distinción honorífica. Es fundadora del Taller Capital junto con José Pablo Ambrosi, y su trabajo fluctúa entre proyectos de vivienda, paisaje y diseño urbano, y han expuesto estos trabajos en Europa y México, integrando siempre el tema del agua. Loreta y su equipo, junto con el doctor Perló, ganaron este año el premio Holcim a la sostenibilidad. Es uno de los premios más destacados del mundo, justamente por un proyecto hídrico que es el Parque La Quebradora. Y por favor recibamos con un fuerte abrazo y aplauso a Loreta. Muy buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Un agradecimiento muy importante a todo el equipo de Isla Urbana, porque de verdad la labor que han hecho por fomentar un manejo diferente del agua en esta cuenca creo que es destacable. Y pues el día de hoy lo podemos ver aquí porque tenemos un auditorio casi lleno, si no ahorita durante el día, ¿no? Escuché que están agotadas las entradas al evento, entonces de verdad les agradezco yo y yo creo que toda esta ciudad el esfuerzo que están haciendo por mover este tema que es determinante para la prevalecencia y la subsistencia de nuestra ciudad. Bueno, el día de hoy yo les voy a presentar un proyecto en el que he estado trabajando junto con el doctor Manuel Perló Cohen y con un equipo muy grande de especialistas de muchas disciplinas. Y es un proyecto que empezó en el año 2012 en una mesa de un café donde platicamos Manuel Perló y yo sobre este tema, y que ha ido creciendo durante los últimos 6 años, 7 años ya casi, y creemos buenos resultados. Bueno, todo parte de aquí, ¿no? de la Gran Tenochtitlán, de una ciudad que se fundó sobre un lago en una desesperada necesidad de tener un territorio para establecerse, y que tras un profundo entendimiento de este contexto, del contexto de la Cuenca de México, logró volverse la capital de un imperio y después pues una de las ciudades más grandes de América Latina, donde el día de hoy de ese cuerpo de agua, de ese lago de 1,100 kilómetros cuadrados, quedan menos de 50 kilómetros, y no por eso es una ciudad menos bella, pero sí con una problemática hídrica muy importante, que aunque ha existido siempre, porque las inundaciones y la falta de agua potable no son una cosa extraña que se haya suscitado en el siglo XX, es algo con lo que la ciudad ha tenido que lidiar desde que se estableció la Ciudad de México en el centro del lago, pero sí que se ha potenciado esta situación, sobre todo en el entendimiento de que un entorno que era de agua, el día de hoy ha dejado de serlo, por lo menos visiblemente, aunque en realidad seguimos viviendo sobre un lago. Esta figura que ven aquí es la Cuenca de México. Algunos la conocemos muy bien, pero no necesariamente todo mundo identifica esta forma. Y la característica que tiene la Cuenca de México es que es una cuenca cerrada o endorreica. Eso quiere decir que no tiene salidas naturales de agua, sino que toda el agua que llueve y que escurre de las montañas que rodean la cuenca se almacena o se conduce hacia la parte más honda o la parte del centro de esta cuenca, y es por eso que se formaban este cuerpo de lagos, que en época de secas eran 5 y en época de lluvias era un gran cuerpo de agua. El día de hoy en el centro de esta cuenca está la Ciudad de México, la zona metropolitana del Valle de México, con una población de más de 20 millones de habitantes, y aunque no tiene salidas naturales de agua, nos hemos encargado durante los últimos 500 años
de fabricarle unas 4 salidas artificiales de líquido, y además de establecer, que son estas 4, y además de establecer un importante sistema de distribución de agua pluvial a través de un acueducto que trae el agua desde una distancia de más de 128 kilómetros de la ciudad y que la distribuye a través del macrocircuito y el acuaférico, pues a gran parte de la mancha urbana. El resto del agua la obtenemos de más de 1.600 pozos que están oficialmente registrados y 4.000 pozos que no son oficiales. Nuestra visión es esta. Es una cuenca en la que sabemos que no podemos revertir el daño que se ha hecho, que difícilmente podremos restituir 1.100 kilómetros cuadrados de agua, pero que creemos que tiene una esperanza y una visión que consiste en cómo diseñamos la ciudad a partir de hoy y en cuál es la conciencia y la interacción que podemos generar entre los ciudadanos, los habitantes de esta cuenca, y el agua, que finalmente era una de las características que nos determinaban, que el día de hoy no la vemos, pero que está ahí, ¿no? Que nuestro encuentro con el agua no es el encuentro más amable, porque siempre es a través de inundaciones o de escasez, pero que claro que podemos empezar a generar una relación diferente, y eso es a lo que nosotros enfocamos nuestro trabajo. Una ciudad que recicle su agua, como bien lo dicen Carlos, Elena, en sus documentos, el agua de la cuenca que se quede en la cuenca, pero además lograr densificar, generar algún tipo de barrera para que la ciudad no siga expandiéndose, aunque sí siga creciendo, porque lo que es una realidad es que hay una tendencia mundial al crecimiento de las zonas urbanas, y eso es algo que difícilmente podemos controlar en la Ciudad de México, y es más bien entender cuáles son las maneras inteligentes de generar densidad en esta cuenca. Bueno, todo este trabajo se ha nutrido de experiencias que hemos tenido fuera de nuestro país a través de diferentes apoyos, y nos hemos dedicado a revisar cómo se han generado y cómo funcionan las ciudades de agua. ¿Qué pasa con las ciudades que viven en lugares de agua, donde el agua se vuelve un componente esencial para lograr que las ciudades funcionen? Un ejemplo que es claro y está en la mente de todos es Venecia, la ciudad de los canales. Pero en Venecia se ven los canales, pero no siempre es fácil entender que cada una de las plazas de esta ciudad es una cisterna, y que cada una de estas cisternas era un gran almacenador de agua pluvial, y que por eso la ciudad es principalmente de piedra, porque cada gota de agua escurría y se almacenaba abajo de estas plazas, y a través de estas bocas de pozo se podía consumir el agua para los habitantes que formaban esa plaza, ¿no? O por ejemplo, la ciudad de Curitiba, que bueno, es una ciudad paradigmática en muchas cuestiones de diseño urbano, pero también lo es en la cuestión de cómo maneja el exceso de agua, y esta ciudad se ha encargado de formar un cinturón verde todo a su alrededor, de dotar a la ciudad de canales que llevan el agua de las partes más altas hacia la zona más baja, y ahí abajo una gran planicie inundable que cuando no es época de lluvias es un parque, y cuando es época de lluvias tiene espacio para que el agua esté ahí sin dañar las zonas urbanas. O por ejemplo la ciudad de Hyderabad en India, que está en un altiplano donde el agua es escasa, pero que a través de 800 años los sultanes se encargaron de construir una serie de cisternas o de cuencas para almacenar el agua pluvial y rodear a la ciudad o llenarla de estas pequeñas lugares de almacenamiento de agua, que durante el siglo XX, con la explosión de la población, muchas de estas cuencas se invadieron, pero que a partir del año 2000 se ha hecho un esfuerzo muy importante por recuperar estas cuencas y convertirlas en espacios públicos que además generan lugares de tratamiento de agua residual y le dan un lugar a la gente que vive en las condiciones de pobreza en las que se encuentra esta ciudad.
Pero también hay otros ejemplos que son poéticos, ¿no? Por ejemplo, la Plaza del Tenis de Peña Ganchegui y de Eduardo Chillida en San Sebastián, donde se hace un espectáculo de la marea, donde se le hace un monumento al agua de mar. O por ejemplo la ciudad de Bañolas en Cataluña, que es una ciudad de termas, de escurrimientos importantes, y que a través del diseño se ha logrado meter los escurrimientos a la ciudad, que los escurrimientos permeen y que se vuelvan el elemento más importante de los espacios públicos, a la vista de todos y en contacto con todos. Y nosotros, en nuestra ciudad de agua, donde el agua no se ve, estamos haciendo este recorrido hacia la ciudad sensible al agua, o es lo que buscamos, la ciudad sensible al agua. Una ciudad que se establece en un lugar de agua, que está ya cubierta, que ya tiene su red de alcantarillado, que tiene su red de drenaje y de agua potable, pero que no se mueve de este lugar, que nos ha costado muchísimo moverla de este lugar para no regresar siempre a esos mecanismos tradicionales de bombas y tubos que en nuestro caso han dañado enormemente porque se han encargado de transformar el entorno de esta cuenca. Nosotros lo que estamos buscando es empujar, que digamos salte esa curva de la resiliencia no sostenible para pasar del otro lado a una resiliencia sostenible con un sistema alterno de manejo del agua que no necesariamente tendría por qué cancelar al sistema actual, sino más bien propone trabajar paralelamente al sistema actual. Y bueno, el ejemplo que tenemos, o donde nuestro esfuerzo se ha visto cristalizado, es en el Parque Hídrico Quebradora, que para nosotros ha sido un proyecto, y aquí hay varias de las personas que trabajaron en este proyecto que estuvieron involucradas en el equipo, un proyecto que de alguna manera se ha convertido en la cara de esas ideas y que esperamos se pueda multiplicar de alguna manera. Es un proyecto en el que trabajaron más de 50 especialistas de una diversidad de disciplinas, del sector privado, de la academia, del gobierno, y que está ubicado en la delegación Iztapalapa, que es la delegación más poblada de la Ciudad de México, tiene casi 2 millones de personas, en las faldas de la Sierra Santa Catarina. La Sierra Santa Catarina es la península que entra a la Cuenca de México, es una pequeña cadena de volcanes que separaba las aguas, el lago digamos que lo dividía en dos, las aguas salobres al norte y las aguas dulces al sur, y Iztapalapa tenía esta condición de estar entre las dos aguas, ¿no? entre el mar de agua dulce y el mar de agua salada. La Quebradora, en la parte del lago de agua salada, justamente colindando con Avenida Ermita Iztapalapa, que es una de las avenidas más antiguas que tiene esta cuenca, es evidentemente prehispánica, y que bordeaba al lago de Texcoco. La Quebradora tiene unas condiciones socioeconómicas bastante alarmantes, además de que es una de las zonas que están más densamente pobladas, la Sierra Santa Catarina, también es una de las zonas que tienen menor percepción de ingreso mensual, y aunque tiene cierto tipo de equipamiento como escuelas, le hace falta otro tipo como son espacios públicos. En 1940, Iztapalapa con la Sierra Santa Catarina al fondo era así, y el día de hoy es esto. Entonces esta gran transformación, este impacto en el paisaje, obviamente se ha convertido también en parte de los problemas que tiene la delegación, siendo uno de los donde se pueden evidenciar todas estas cuestiones que sufrimos en cuanto a agua en la cuenca. La escasez de agua todo el tiempo, siempre la mayor parte de la gente tiene el servicio por tandeo, muchísima servicio con pipas, pero además las inundaciones que cada año se suscitan, a veces en mayor grado que otras veces. Y resulta que la Quebradora, que es este predio que se encuentra, como les decía, colindando con Avenida Ermita, es un lugar donde tenemos
una de los escurrimientos de agua pluvial más importantes en época de lluvias, por esta avenida que es Avenida de las Minas y por esta avenida que se llama Maíz Dulce, y que llegaban a Ermita, inundaban Ermita o inundan y paralizaban el tráfico en la zona. No solo en Ermita, sino también en el pueblo de Santa María Aztahuacán, que está más al norte. Entonces, hace como 20 años, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México decide tomar este predio y por las características de su suelo, que son rocas basálticas quebradas, se dan cuenta que es propicio para enviar estos escurrimientos de agua pluvial y disminuir las inundaciones que se suscitaban en Ermita. Y entonces conducen parte de los escurrimientos a dos concavidades, dos agrietamientos, que desaparecían el agua en cuestiones de 2 horas, ¿no? Las condiciones en las que nosotros encontramos el predio en 2013 fueron estas, ¿no? Con esta conducción de escurrimientos, pero con un grave problema de mantenimiento y muchísimo asolve debido a que el agua que conducían a la quebradora no tenía filtro alguno y arrastraba toda la basura que encontraba en el camino, más todo el lodo, y entonces las grietas estaban tapadas la mayor parte del tiempo, además de que era un lugar donde toda la zona oriente, que son asentamientos irregulares, conducía su drenaje. Entonces estas dos concavidades no solamente tenían agua de lluvia en época de lluvia, sino que nos tocó algunas ocasiones en las que las encontramos llenas en época de secas y con un olor terrible porque estaban llenas pero de drenaje, ¿no? Pero además de todo, el predio, este cruce entre Ermita y Minas, resulta que es uno de los lugares que tienen mayor intercambio de pasajeros, porque la mayor parte o gran parte de la gente que vive en la Sierra Santa Catarina utiliza Avenida de las Minas para llegar a Ermita y de ahí tomar el transporte hacia cualquiera de los 2 metros, Constitución o Santa Marta, y entonces se ha convertido en un tipo de CETRAM informal, ¿no? Donde hay comercio, hay combis, hay taxis, hay micros, hay bicicletas, hay coches y hay un desastre, ¿no? Entonces, no solamente se entendía el sitio como un lugar donde se podía hacer un manejo diferente del agua, sino también como un lugar que podía potenciar las condiciones urbanas y el mejoramiento de la movilidad en la zona. Así que, después de haber trabajado como 2 años intensos de visitas a cualquier tipo de funcionarios que se puedan imaginar, de presentaciones, logramos en el año de 2015 que la delegada actual, que es Dione Anguiano, aceptar el proyecto y lo tomara como propio, justamente al inicio de su periodo de gobierno, y contrató la delegación a la universidad, al Instituto de Investigaciones Sociales, para que desarrollara el proyecto ejecutivo del Parque Hídrico La Quebradora. Una de las cosas más importantes que estaba en ese proyecto ejecutivo era digamos que toda la participación social, toda la discusión de las ideas con la comunidad y además la generación de un programa para el parque. Entonces, a través de como unas 16 sesiones con diferentes miembros de la comunidad, logramos llegar a un programa de usos y actividades para el predio de La Quebradora, que evidentemente incluían toda la cuestión de manejo de agua y de mejoramiento de la movilidad. Hicimos diferentes actividades, por ejemplo, el Día Mundial del Agua hicimos esta caseta donde los niños de la comunidad y los adultos iban a pintarla, ¿no? Y luego se convirtió en la caseta de obra. La Quebradora está fundamentada en 3 ejes: el eje hídrico-ambiental, el eje urbano-paisajístico y el eje sociocultural. El eje hídrico-ambiental es el fundamento de este proyecto y es lo que le da fuerza, permanencia y posibilidad de existir. El eje urbano-paisajístico es la manera en la que se vincula el proyecto y las comunidades de alrededor con la ciudad, y el eje sociocultural es el eje que determinaron los vecinos como la serie de actividades que el parque sustenta para poder tener vida la mayor parte del día y de los meses del año. Lo que hace este proyecto es que, como ya lo hacía antes, conduce un caudal de agua pluvial de escurrimiento
a 2 grandes reservorios o embalses que lo que hacen es que esta agua filtre al subsuelo. Pero en vez de llevarla bronca como iba, hicimos una serie de rejillas y de canales que quitan todos los sólidos del agua y la conducen a estos 2 grandes embalses, logrando aumentar en más de un 50% la cantidad de agua que actualmente infiltra o que hace un año infiltraba el parque, de 43,000 metros cúbicos al año a 63,000. Sin embargo, esta acción no es la única y no es suficiente para que el parque funcione. Entonces, por recomendación del director del sistema de aguas, Ramón Aguirre, el parque tiene también una pequeña planta de tratamiento de aguas residuales con un caudal de 1 litro por segundo. Y esta parte es una parte interesante porque es un sistema combinado de tratamiento, se hace a través de una planta tradicional de lodos activados y de un sistema de humedales de pulimento. Entonces, lo que hacemos es que metemos agua residual con la planta de tratamiento, la tratamos con la norma 001 de Semarnat y a través de los humedales logramos la norma 003, que es un agua que puede estar en contacto con el hombre, no puede nadar nadie ahí, pero si la tocas no te mueres, y sirve para la sustentabilidad hídrica del parque, para todo el riego del parque y para surtir uno de los programas más importantes que tiene, que son muebles sanitarios. El parque tiene 52 muebles sanitarios. ¿Por qué? Porque aunque la gente que vive en la Sierra Santa Catarina tiene baños, no tiene agua para surtir los baños y lo que nosotros queremos es que este predio, este lugar se convierta en un servicio a la comunidad, que la gente antes de subirse al autobús en la mañana pueda pasar al baño y de regreso a su casa también pueda pasar al baño y no sufra tanto esta situación de escasez de agua, ¿no? Pero además de eso tenemos un importante sistema de captación de agua pluvial que se vio mejorado después de que el año pasado hicimos el pabellón hídrico con Isla Urbana. Teníamos pensado dar 100 litros por segundo de agua potable filtrada de lluvia y ahora lo podemos aumentar a 500 litros por día de agua a través de la captación en todas las cubiertas del parque y de los sistemas de filtros y el traloque de Isla Urbana. Estamos triplicando el número de árboles que hay en el lugar con puras especies endémicas, que eso es muy importante porque son especies que no necesitan de tanto riego. Y además, todo el parque funciona con energía solar a través de paneles. En cuestiones de movilidad, lo que hace el proyecto es que vincula la parte del oriente con la parte del poniente, abriendo 8 accesos al parque, mientras que antes solo existía uno al predio, porque no era un parque. Abrimos por varios de los callejones del parque, abrimos acceso y hacemos además una nueva forma de habitar esta calle que es Paraíso, que estaba detectada como una de las calles más peligrosas de la zona. Y lo que estamos haciendo es abrir completamente el parque a Paraíso, adoptar esa calle y reubicar todo el comercio informal que estaba en Minas, que se hacía un desastre de tráfico, hacia Paraíso, para volver esta calle como una especie de plaza, que además tiene el programa del auditorio al aire libre aquí en el centro. Entonces la idea es que en la noche, que hay mucho movimiento económico y de puestos, sobre todo de comida en esta zona, que eso se pueda mover a la calle de Paraíso y que tengamos este programa del auditorio al aire libre para que haya proyecciones de cine y que el parque pueda estar abierto, esperemos, por lo menos unas 16 horas al día, ¿no? Esta es una vista desde el norte hacia el sur con la Sierra Santa Catarina y aquí nos podemos dar cuenta de la falta de espacio público que hay en la zona y de lo que se puede convertir este lugar para la gente que habita ahí. Tenemos una población de 28,000 personas en un radio de 500 metros alrededor del parque, que tienen 1.13 metros cuadrados de áreas libres por persona. Nosotros lo estamos casi triplicando, vamos a llegar a 2.98 metros cuadrados de áreas libres por persona. Todo el proyecto está desarrollado en base a un esquema de plataformas. Y esta es una de las cosas que más trabajo nos costó definir
dimos muchas vueltas, hicimos tal vez 20 proyectos de parque, hasta que llegamos a después de una visita a Teotenango, que es un sitio arqueológico que está en el Estado de México, en una ladera, y que precisamente utiliza como estrategia de paisaje la plataforma, ¿no? Y nos dimos cuenta de que es una manera muy sabia de abordar la ladera, y sobre todo en nuestro caso, porque de alguna manera lleva el agua de las partes más altas del parque hacia las partes más bajas, y además cada una de estas plataformas tiene un programa. El material principal es la piedra volcánica, estamos en una zona de volcanes, hay este recurso por montón, y bueno, la vegetación, ¿no? Y bueno, estas son algunas imágenes de objetivo de cómo pensamos que va a ser el parque. Cada una de estas plataformas o plazas tiene una especie específica que le da carácter, entonces tenemos la Plaza de las Jacarandas, por ejemplo, tenemos también programa, tenemos una librería con cafetería que da hacia la Avenida de las Minas, y esto por petición de los mismos vecinos y de la delegada, siempre diciendo, ¿por qué en Iztapalapa no podemos tener este tipo de servicios? ¿Por qué tenemos que ir a la Colonia Condesa y no podemos salir a la calle y sentarnos a tomar un café o comprar un libro cuando debería ser un servicio para todos? Entonces, tenemos una librería, un museo. Esta es la Plaza de las Jacarandas, por ejemplo. Y es un parque que vive en época de lluvias, en época de secas, durante todo el día, con importantes vistas. O sea, es muy importante que a través del parque se entienda el territorio. Se vuelve un sitio de contacto no solamente con el lugar, no solamente para los vecinos con la colonia, sino con el territorio de la cuenca y con el agua, ¿no? Es un lugar que genera cultura del agua, un lugar de enseñanza, un lugar de aprendizaje y sobre todo un lugar de sensibilización. Y además de todo, un lugar que propicia la seguridad para la gente que vive alrededor. Queremos que sea una lámpara, y ahí no nos tocamos el corazón. Teníamos como 2 consultores de iluminación, uno que nos proponía una iluminación increíble y muy, digamos que espectacular, dramática, y otro que nos proponía lámparas con luz muy fuerte, y nos fuimos por esta segunda opción porque es una zona altamente insegura que necesita luz, necesita sentirse esa seguridad en el lugar. Entonces el sitio es una lámpara durante la noche. Y bueno, estas son algunas imágenes de la obra. El proyecto está ya en obra, está planeado que se acabe para septiembre, finales de septiembre. Es un predio de 4 hectáreas y bueno, la parte más importante, que son las plataformas, están ya construidas. Alguna vez en una conferencia, una paisajista chilena que se llama Teresa Moller me dijo: si no puedes hacerlo de más, no te preocupes, tú haz que funcione lo del agua y lo llenas de árboles en último caso. Así que esa parte ya la tenemos, ¿no? Falta todo lo demás, pero supuestamente para 2018 el proyecto estará terminado para finales de septiembre, octubre. Y bueno, evidentemente nosotros entendemos que este es nuestro proyecto piloto. Nuestra mirada siempre ha sido hacia toda la cuenca, a través del entendimiento de las acupunturas, porque tanto el doctor Manuel Perló como yo tuvimos experiencias con proyectos más grandes que son muy difíciles de gestionar, no solamente por el tamaño, sino por la cantidad de recursos que se requieren. Y eso nos hizo darnos cuenta que la solución, o una de las formas de solucionar este problema del agua, consiste en actuar en la pequeña escala, en la escala barrial, en la escala de la plaza que está enfrente de tu casa. Entonces, pues tenemos una visión de generar miles de proyectos alrededor de la cuenca, ¿no? Miles de proyectos que entiendan el sitio, que comprendan las características y que realmente se conviertan en un potenciador de un manejo sustentable, paralelo, alterno del agua en la Cuenca de México, pero además de un generador de cultura del agua y de una forma de restablecer esa relación entre los ciudadanos y el líquido que determina las condiciones de esta cuenca. Muchas gracias.